Bueno, buenos días. En la clase de hoy vamos a hacer una práctica para los que rinden final y para los que tienen que trabajar con el trabajo práctico integrador de la promoción. Antes de empezar con la práctica, vamos a hacer algunos recordatorios de algunas fechas. Acuérdense que tienen tiempo hasta mañana para enviar el texto, la selección que hicieron del texto. Todavía falta que me entreguen algunos que me enviaron estaban repetidos, así que tienen que volver a buscar otro fragmento que no haya elegido ninguna otra dupla. Acuérdense que la semana que viene no van a tener actividades en mi comisión, en la comisión de psicología, sin embargo pueden asistir a las consultas virtuales que va a dar la profe Berni. Entonces, ¿cuáles son las consultas que tienen para los que tienen que preparar el trabajo práctico? El martes 31, que ya pasó, el hoy, que puede ser durante la clase o después. Luego van a tener otra opción de consulta. Recuerden que la semana que viene yo no estoy, pero pueden consultar con la profesora Bernarda. Y el martes 14, que nosotros tenemos mesa de finales, a partir de las 11 más o menos, después de los finales, 10:30, 11, según cuántos rindan, pueden acceder a la consulta de manera presencial o virtual. Y el mail hasta mañana. ¿Cuáles serán las fechas para el trabajo práctico integrador? Tienen una fecha el jueves 16, otra el martes 21 y otra el jueves 23. Ya están todos anotados, pero hice un cambio para una dupla, ¿sí? que el 16 rinden un examen. ¿Sí? Entonces los pasé para el jueves 23 en otro horario. Por eso les va a quedar, si necesitan cambiar, un horario vacío el jueves 16, que ahí, si necesitan hacer algún cambio, pueden aprovechar ese espacio vacío. Bueno, acá les voy a dejar en la placa entonces los cambios que hubo, ¿sí? Que habíamos agregado una fecha más de presentaciones. A ver, ¿qué nos falta? Esto ya todo lo dijimos, pero igual se los voy a dejar en el PDF. Y a continuación les voy a dejar en este PDF, por si alguno no lo tiene a mano, un repaso de cómo es la consigna del trabajo práctico integrador. Acuérdense que si tienen dudas con respecto a la consigna, también pueden aprovechar los espacios de consulta. No voy a volver a repetirla la consigna, solo preparé esto por si había alguno que no se acordaba cómo era. ¿Sí? Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir la pantalla del texto que le subí para que trabajáramos en la clase de hoy. Recuerden que los que deben seleccionar un texto no solamente tienen que seleccionar ese fragmento del texto, sino que en la parte de la presentación oral tienen que decirnos de qué publicación lo extrajeron, ¿sí? Es decir, o de qué publicación, si eligieron uno propio o igual si yo se lo subí, ¿sí? Según de dónde hayan sacado el texto, siempre tienen que registrar la publicación, el nombre de la publicación, es decir, de qué revista académica, cuál es la fecha de publicación. Recuerden, si ustedes buscan sus propios textos, que no sea una publicación muy vieja, que no sea antes del 20, ¿sí? Del 20 en adelante estaría bien, 2019, por ahí. Luego me tienen que contar cuál es el título del artículo, en español, ¿no? Cómo lo dividen en bloques, cómo sería el texto en español. Tienen que registrar quiénes son los autores, y luego me tienen que contar brevemente, más allá del fragmento que hayan elegido, cuál es el tema, ¿sí? Y luego de qué parte seleccionaron el fragmento. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que yo les preparé, es este artículo que se llama Social Skills and Behavioral Problems in Adolescents with Child Sexual Abuse and the Relation to Basal Cortisol. Es un texto que ya hemos trabajado algunas partes. ¿Sí? De este texto, este es el título, ¿no? Problemas conductuales y habilidades sociales en los adolescentes con abuso sexual infantil y su relación con el cortisol basal. Ese es el título. El tema general del artículo tiene que ver con que el objetivo fue determinar la relación entre los niveles de cortisol basal y los problemas conductuales y con las habilidades sociales en adolescentes que han sufrido abuso sexual infantil. ¿Por qué se decide estudiar esto? Porque el abuso sexual infantil
es una situación estresante que se asocia con alteraciones en las regiones cerebrales que están involucradas en el control de la conducta social y en el autocontrol. Es decir, esto que está acá es lo que ustedes me tienen que contar. Si es, bueno, el texto se trata de esto. Después yo, o mi grupo, mi dupla, eligió esta parte, la de discusión y conclusión. ¿Sí? Pero en líneas generales el tema es este. Bien, una vez que hacen eso, sí van a trabajar sobre el pedacito de texto que eligieron. Recuerden que lo que tienen que tratar de hacer es pintar de colores identificando estructuras. ¿Sí? ¿Qué encuentran? Comparativos, conectores, frases verbales. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer. Entonces vamos a empezar. Daniela, por ejemplo, en esta primera frase que tenemos acá, hasta skills, que la voy a pintar en negrita para que nos enfoquemos en esa. Por ejemplo, acá, ¿qué estructuras tenemos? ¿Qué estructura reconoces? ¿Hay algún, por ejemplo, hay algún conector? Sí, profe, al comienzo. Muy bien, entonces acá pintaríamos in addition en color celeste, que es el color de los conectores. Bien, si tuvieras, bueno, en tu caso vas a encontrarlo ya pintado, el conector in addition. Si tuvieras que decir qué función cumple el conector in addition, ¿qué sería? ¿Qué tipo de conector? ¿Te acordás que había como funciones de conectores? Unos eran de contraste, otros eran de ejemplificación. En el caso de in addition, ¿qué tipo de conector es? ¿Tenés ahí tu listita? Sí, profe, estoy buscando, ya le contesto. Bueno, no hay problema, no hay problema. Sí, profe, significa así mismo, pero no encuentro de qué es. Bien, fíjate si vos decís así mismo o además, ¿no? Porque el significado de in addition puede ser así mismo o además. ¿Qué te parece que está haciendo? Si yo te digo, no sé, me estoy preparando para inglés y además para psicología 3. ¿Qué hago cuando digo, me estoy preparando para inglés y además para, no sé, fundamentos de la psicología? ¿Qué estoy haciendo? Suma información. Exacto. Esos conectores se llaman de adición. ¿Sí? Ustedes Ah, ok. tienen como diferentes categorías. Hay algunos conectores como estos que son de adición, es decir, agregan, suman, ¿no? Dentro de los de adición están in addition, additionally, also, and, que es una conjunción, furthermore, moreover, ¿sí? Todos esos, que quiere decir además, además de esto, as well as, todos esos son de adición porque agregan información. ¿Sí? Luego tenemos otras categorías que, por ejemplo, oponen ideas, ¿no? Entonces, aunque me quedé dormida, no llegué tarde. O sea, esas ideas se oponen,
¿sí? Ese es de concesión. Aunque me quedé dormida, no llegué tarde, ¿sí? Por ejemplo. O de causa y efecto. Llegué tarde porque me quedé dormida, ¿sí? Entonces lo que tengo que mirar es cuál es el vínculo, cuál es la relación que hace con una parte y con la otra parte de la oración o del párrafo. Bien, entonces, in addition sería un conector de adición. En esta oración, además pintaríamos de celeste, por ejemplo, el there. Sí, en este caso no estamos hablando de un conector, sino de un referente. Este there, ¿a quién se refiere? ¿Quién son sus efectos? ¿Los efectos de qué? ¿Del cortisol? Exacto, ¿sí? De los niveles de cortisol más elevados, ¿sí? Es los niveles de cortisol y sus efectos, el efecto de esto. Entonces, el referente de there es higher basal cortisol levels, ¿sí? Este sería el referente de there. Bien, luego esos eran los conectores que encontramos acá. Luego, ¿encontrás en este párrafo o en esta oración, digamos, algún caso de ING? ¿Hay alguna función de ING acá? No, profe. En este no. Bien, ¿tenemos en esta oración algún caso de comparativo o superlativo? Creo que tampoco. De este sí tenemos. En este tenemos higher. Ah, sí, sí, ahí lo vi. ¿Sí? Entonces, en este caso, si tuvieras pintado la palabra higher, ¿qué tenemos acá? ¿Un caso de superlativo o de comparativo? Superlativo. ¿Cuál era cuál? ¿Te acordás que lo vimos el otro día? ¿Cuál era el superlativo y cuál era el comparativo? ER se agrega cuando es corto Bien, y se dice más, sería como el más. claro, es más algo que, más, en este caso más alto que. Algo que comparativo. Es comparativo, claro. Acordate que el superlativo compara a algo con la totalidad. ¿Sí? Si yo te digo el tratamiento más efectivo, ¿sí? Yo estoy hablando de todos los tratamientos, estoy comparando a este tratamiento con todos, ¿sí? Con todos los del protocolo, suponete. Entonces, el más efectivo es este tratamiento. Eso sería superlativo, compara con la totalidad. Pero si yo comparo el tratamiento A con el tratamiento B y te digo que el tratamiento A es más efectivo que el B o más eficiente que el B, ahí ese más eficiente que o más importante que o más alto que, o, eso sí sería comparativo, porque compara dos, un tratamiento con otro, por ejemplo. En este caso, no es que estoy comparando, no lo dice, digamos, el texto este con este, ¿sí? Pero lo que hace sí es comparar a los niveles de cortisol, ¿sí? Con cierta situación, en este caso era abuso sexual, o no, si tuviste o no tuviste esa situación, esa experiencia. Entonces, higher sería un caso de comparativo de un adjetivo corto. ¿Sí? Lo voy a traducir como más alto que. O algún sinónimo, puedo decir superior, más elevado también. Bien, este era el único caso de comparativo que teníamos. Luego vamos a mirar acá, a ver alguna frase nominal. Por ejemplo, ¿cuál sería una frase nominal? Bueno, acá justo en el medio nos quedó esta. ¿Sí? Entonces, si yo tomo esta frase nominal, ¿cuál sería el núcleo? Es decir, ¿de dónde la empiezo a leer? ¿De qué estoy hablando? ¿Del basal, del cortisol, de los niveles? ¿De qué estoy hablando? De los niveles de cortisol basal. Bien, o sea que el núcleo son los niveles.
Los niveles, sí. Exacto. En este caso tenemos un solo bloque de lectura, ¿sí? Pero podemos tener otro caso, por ejemplo acá, esto que está acá, es una frase nominal, pero tiene más de un bloque. ¿Cuáles son los bloques en esta frase? O sea, ¿cómo la divido en bloques? Empiezo siempre por el primer sustantivo, ¿no? Acá abro un bloque. ¿Dónde lo cierro? A ver, profe, espera. Ujú. Después el on, que me... Bien. ¿El on queda adentro o afuera del corchete? Fuera. Afuera. Entonces, acá tengo un caso de un bloque que me queda con un solito sustantivo. Siempre, si yo Claro. divido en bloques, me tienen que quedar de los dos lados sustantivos. Acá me queda solito. Ah, no, perdón. No vi el celeste, en realidad no me queda solito. Tiene el determinante there, que no lo There. pinté porque, claro, no lo pinté porque estaba en celeste antes. Sí, entonces, este determinante there, ¿sí? Va dentro de lo que son sus efectos. Ese va dentro. Luego, la preposición on me divide el bloque en un nuevo bloque. O sea que en este caso tengo una frase nominal con dos bloques de lectura. ¿Sí? Uno es their effects, otro es the nervous system. En este caso, la preposición es la que divide el bloque. Bien, ahora después vamos a ver cómo nos queda. Luego tendríamos que identificar en esta frase verbal, en esta oración, perdón, cuál es la frase verbal o cuáles son las frases verbales. Acordate que una oración tiene que tener mínimo una frase verbal, ¿sí? Una acción, algo que pasa, pero puede tener más. Entonces, ¿cuáles son los verbos, las frases verbales acá? Considerar, de ahí. Eh, consider no sería un caso de frase verbal, porque si bien consider es un verbo, si es el verbo considerar, no lo tomamos como frase verbal porque antes tiene una preposición, ¿sí? Cuando antes tiene to, no una, o sea, una preposición particular que es el to, cuando antes del verbo hay un to, es porque el verbo está en infinitivo, considerar en este caso. Entonces, si el verbo está en infinitivo, no lo voy a tomar como frase verbal. Las frases verbales siempre están conjugadas, siempre están en presente, en pasado, en futuro o en condicional. ¿Sí? Entonces, una oración puede tener varios verbos, ¿sí? Pero esos verbos pueden ser verbos infinitivos, ar, er, ir, como en este caso considerar, o pueden ser verbos en frases verbales. La frase verbal siempre es lo que me dice lo que pasa, me cuenta lo que pasa. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa con los niveles de cortisol? Los niveles de cortisol, considerar, no sería la frase verbal, ¿sí? Entonces, busquemos otros ejemplos de verbos acá, a ver. Tengo dos frases verbales.
Una es is. ¿Sí? Acordate que el verbo be, ser o estar, el verbo be, es el verbo infinitivo. Si dijera be, podríamos pensar que no es una frase verbal, que es un ser o estar en infinitivo, to be. Pero cuando está conjugado, am, is, are, was, were, en cualquiera de los tiempos verbales, ya consideramos que es una frase verbal. ¿Sí? Entonces, acá este verbo me dice lo que pasa, ¿sí? Que hay algo que es importante. Ahora lo vamos a ver, lo vamos a analizar. Y luego tenemos do not have. Esas son las dos frases verbales que tenemos. Analicémoslas. Si yo tengo pintada de gris la frase verbal is, esta frase is es una frase verbal simple, porque tiene un solo verbo. ¿Activa o pasiva? Activa, profe. Activa, porque está solito. Todas las frases verbales simples son activas. Para que sea pasiva tiene que tener alguna forma del verbo be, podría haber estado en is, pero luego tiene que tener un participio pasado. Es realizado, es observado. ¿Sí? Acá está solito. Bien, ¿y en qué tiempo verbal está is? En presente. En presente. Si el verbo be aparece am, is o are, está en presente. Si aparece was o were, está en pasado. Si aparece will be, está en futuro. Y si aparece would be, está en condicional. Bien, miremos ahora do not have. Acá ya tenemos una frase verbal compuesta. Bien, ¿cuál es el verbo principal? ¿Qué es la acción que pasa acá? ¿De qué estoy hablando? Que no tienen. Muy bien. Entonces, la acción principal es tener. Si yo tengo que analizar esta frase, si yo acá tengo como, parece que tengo como 3 espacios ocupados, pero do not iría junto, es como si dijera don't. Y luego tiene have. Si yo tengo que analizar la frase don't have, si yo voy a decir que esta frase tiene un verbo principal, que es el have. Estoy en clase, hijo. Tiene un verbo principal, que es el have, y el don't, ¿qué tipo de verbo es? ¿Qué es lo que tiene antes? ¿Qué sería don't? ¿Qué tipo de verbo, digo, no? Mami. Estoy en clase, hijo. Ahora te contesto. ¿Qué tipo de verbo sería do not? O do, por ejemplo. ¿Auxiliar, principal o modal? Auxiliar, profe. Auxiliar. Entonces, vos acá, si tenés que analizar esta frase, ¿sí? La de do not have, vas a decir que tiene un verbo auxiliar, ¿sí? Do, a veces es principal. Si hubiese estado solito o al final del bloque, hubiese sido principal, ¿sí? Hubiese sido el verbo hacer, pero acá no estaba solito, no hablo de hacer, estaba como auxiliar, ¿sí? Entonces, don't es un verbo auxiliar que está seguido de un verbo principal. Do not have, don't have. ¿Y en qué tiempo verbal está es esta frase, don't have? O sea, es una frase verbal compuesta por un auxiliar y un principal, y está, ¿en qué tiempo verbal? En presente. En presente, exactamente, en presente simple. Acordate que siempre es el auxiliar en este caso, ¿no? El primer verbo, el que me dice el tiempo verbal.
¿Sí? Entonces, si el auxiliar dice do o das, va a estar en presente. Para que hubiese sido pasado, hubiese dicho did. ¿Sí? Entonces, esta frase verbal está en presente simple. Es una frase verbal activa, compuesta y en presente simple. ¿Sí? Entonces, en esta oración, estas serían como todas las estructuras interesantes para analizar. Sí, lo que vamos a hacer ahora es hacer la versión en español de esta que está pintadita. Hola Fiorella, ¿cómo estás? Hola, Hola. bien. Fiorella, ¿venías a clase o vos venías a consultar algo particular? Las dos cosas. Ah, bien. Dale, decime la consulta primero mientras vamos pensando cómo traducimos esta. Decime. La consulta es si recibió mi mail que mandé, somos el grupo de 3. Sí, te contesté hoy a la mañana, tempranito. Ese Ah, justo, no lo vi. justo el fragmento que eligieron, lo eligió otro Sí. grupo ya. Ah, bueno, Justo hoy a la pero mañana, tempranito te contesté. Sí, decime. ah, bien. Ok, podemos elegir otra parte, Exacto. pero bien. Sí, del mismo texto, justo de ese texto, la única parte que ya está elegida es la misma que ustedes eligieron, desde el primer punto hasta el segundo punto, exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces, de Ah, ese texto, ese pedazo solamente está elegido. Todas las otras partes de ese texto no están elegidos, porque justo había un solo grupo que lo había elegido. Los otros grupos eligieron otros textos. ¿Sí? Entonces, pueden elegir de ese mismo texto cualquier otra parte menos sí. esa, o pueden elegir otro artículo de los que estaban, y ahí sí me tienen que decir, bueno, del otro artículo, esta sección, para ver si está libre o ya alguien la eligió. Ok, porque íbamos a elegir la conclusión, pero no llegaba ni a las 300 palabras. Claro, lo que pueden hacer es agregarle. Fíjense que yo acá, justo en este, yo había Sí. elegido, me pasó lo mismo. Había elegido la conclusión porque me parecía interesante y tenía estructura, pero no me alcanzaba las 450 palabras. Entonces agarré una parte de la discusión, estos puntitos Sí. siempre indican que está cortado, ¿no? Una parte de la Ujú. discusión y después la conclusión que era recortita. ¿Sí? O sea, como que sumé Ah, para atrás. La conclusión siempre está lo último. Entonces, si eligen la conclusión, vayan sumándole palabras de las anteriores. bien, bien. Genial. Eso por un lado, Ujú. y por otro, no, porque si recibió el mail es porque recibió el nombre de las integrantes. Sí, ustedes Eso, son tres, sí, son María Emilia, Valentina y vos. sí, 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 me acuerdo. Ujú, eso sí. Y vi eso, ya que se anotaron en un horario y todo. sí. Bien. Una vez que entonces que elijan otra sección del artículo, lo que tienen que hacer es lo que estamos haciendo ahora en esta práctica, ¿no? Ir viendo qué estructuras les parecen interesantes para resaltar. No hace falta que resalten todo, ¿sí? Nosotros acá porque Ah, estamos practicando, entonces estamos marcando todo. Pero, por ejemplo, la frase nominal, que es la que hay en verde, hay 250 millones de frases nominales en el texto. Entonces, la idea es sí. que ustedes marquen una frase nominal interesante, por ejemplo. En el título, ¿sí? Así es como lo van a presentar ustedes. Me van a decir, bueno, de qué publicación sale, la fecha de publicación, cuál es el título del artículo, cuáles son los autores, de qué se trata todo el texto, como un resumen del texto, brevemente se trata de tal cosa, y de la sección que ustedes eligieron me van a mostrar lo que pintaron. Entonces, por ejemplo, el título, siempre los títulos son interesantes, porque siempre los títulos, todo esto es una frase nominal. Entonces, si vos te pintás esta frase nominal, tenés muchas cosas para analizar. En cambio, si vos pintás, no sé, esta que yo pinté acá, basal cortisol levels, bueno, son tres, o their effects, no hay mucho para decir de esa frase nominal. ¿Sí? Entonces, elijan frases nominales largas como esta, entonces les permite dividir en bloques. Ustedes me dicen, bueno, en esta frase nominal, estos son los bloques de lectura. Acá divide and, porque me quedan sustantivos de los dos lados. Acá divide la preposición in. Acá divide la preposición with. Acá tengo la división
con la coma, que a veces divide y a veces no, pero acá sí, ¿sí? Y luego tengo la preposición to, que me corta otro bloque. ¿Sí? Entonces ustedes me muestran esa frase nominal larga, me cuentan cómo se divide en bloques y cómo quedaría la lectura en español. Bárbaro. ¿Sí? ¿Y hay un número mínimo de cosas que tengamos que marcar? No, porque si ustedes, digamos, ustedes traten de, la idea es que ustedes exploten Sí, el texto lo máximo que puedan. ¿Sí? bien. Ahora, si cuando ustedes me están presentando el texto, yo veo que hubo algo interesante que no me lo dijeron, puede ser que se los pregunte. Por ejemplo, que haya un caso de ING de los que no son tan comunes, ¿no? Porque ING al inicio, como sustantivo núcleo, de eso siempre hay muchos. O por ejemplo, si ustedes marcaron 4 casos de ING, ¿no? Y los 4 casos de ING que ustedes eligieron son los mismos, es siempre, no sé, premodificador. Probablemente si yo me cruzo en el texto con otro ING, probablemente les pregunte, bueno, a ver, ¿y este ING qué caso sería? ¿Sí? Pero la idea es que en el trabajo práctico integrador, como es de promoción, ustedes puedan elegir de qué quieren hablar. Bien. Ujú, Buenísimo. bien. Gracias, profe. Bueno, de nada. Bueno, ahora estábamos, con Daniela estamos haciendo esto, identificando estructuras, estábamos en la primera oración, y lo que nos falta decir es la versión en español de esta frase, de esta oración, la tengo como frase. Daniela, ¿te animás a empezar a leerla? ¿Cómo la empezamos a leer? Es importante Ujú. Bueno, pero empiezo desde considerar, acá. Sí, es importante considerar, está excelente, pero arranco desde el principio, desde donde dice in addition. Acá no tengo que ah, ordenar. pensé que teníamos que desde la coma. No, 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 desde el principio. Entonces, además, dijimos que in addition era además, ¿además de qué? A ver. Además del alto nivel de cortisol basal. Bien, acordate que higher era un comparativo. ¿Sí? Entonces sería, además de los niveles de cortisol basal, más altos o superiores. ¿Sí? Entonces, además de los niveles más elevados, más altos, superiores de cortisol basal, ¿y qué más? Y Sus efectos. sus efectos En el sistema nervioso. en el sistema nervioso, eso es como, así arranca, ¿no? Con una aclaración. Ujú. Además de los niveles de cortisol basal más elevados y sus efectos en el sistema nervioso, ahora sí engancho con lo que vos dijiste, Daniela. Es importante considerar, ¿qué cosa? Que mujeres, ¿Mm? Ujú, que las chicas serían girls, son chicas jóvenes, ¿no? Que las chicas ay, qué con, ay, no me acuerdo ni yo lo que era. Era, ay, no me acuerdo qué era CSA, de qué venía la sigla. Child Sexual, claro, Child Sexual Abuse, viene de ahí la sigla, claro. Las chicas con abuso sexual infantil, no tienen oportunidades óptimas. Ay, él lo dijo antes. A ver. eh, para desarrollar mm, habilidades sociales. bien, por ejemplo acá,
podríamos pintar en rojito, podría ser una opción, los casos de chu. ¿Se acuerdan que nosotros, como parte del vocabulario, porque lo que va con rojito es el vocabulario, como parte del vocabulario dijimos que chu, entre otras cosas, tiene 3 posibles usos, ¿sí? Hay un chu que indica propósito, y entonces ese se traduce como para, y es el caso acá, ¿no? No tienen oportunidades óptimas para algo, ¿no? Para un propósito determinado que es desarrollar las habilidades sociales. Sí, entonces en este caso el chu indica para qué, indica propósito, y lo voy a traducir como para. Hay otros casos, como en el que está acá, donde el chu solo acompaña o muestra un verbo en infinitivo. Y entonces, en ese caso, como en el caso de to consider, ¿sí? Acá ese to simplemente está para acompañar o para decirme que un verbo está en infinitivo. Pero en ese caso no se traduce. ¿Sí? El to no se traduce, no ocupa un lugar en la traducción. Si no digo es importante para considerar, ¿no? Digo, es importante considerar. Ese to no se traduce. Entonces, teníamos un caso que era el del propósito que se dice para. Otro caso que es que no se traduce porque acompaña al infinitivo. Y además teníamos, que no lo tenemos en esta oración, el caso de chu que indica destino, qué sé yo, dirección, ¿sí? Destinatario. ¿Y ese cómo se traducía? Hacia. Hacia, a, ¿sí? A, hacia, hasta, etc. Hay otros casos de chu, ¿sí? Hay algunas estructuras complejas que tienen chu, pero como de base, estas serían las 3 opciones más frecuentes, ¿sí? Aunque haya otras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Fiorella, en el caso de ustedes que tienen que ustedes pintar el texto, si no se les ocurren opciones para pintar en rojo, que a veces es como la más difícil de decidir, pueden elegir los casos de chu, los casos de as, ¿sí? Palabras compuestas de alguna manera interesante. Bien. Bien. Buenísimo. Miremos ahora entonces, esta ya la dijimos toda. Entonces, le sacamos la negrita y nos vamos a mirar la segunda oración. A ver, vamos a pintar un poco más de la segunda. Vamos a hacer hasta acá. En este pedacito, ¿sí? Que está pintado en negrita, ¿qué estructuras interesantes podemos identificar? Tenemos casos de conectores, de referentes, de frases verbales. Bueno, sí, por supuesto que va a haber frases verbales, pero... A ver, por ejemplo, Fiorella, ¿vos qué marcarías en la de acá? Fíjate si encontrás algo interesante. Okay. Are raised. Me parece Bien, interesante. esa es una frase verbal interesante. Bien. ¿Qué más? Eh, between, Between, bueno, ¿y por qué marcaríamos between? porque como conector. Porque no sería un conector between. En realidad, between es una preposición. ¿Sí? Entonces, si ustedes marcaran between, esperen que la encuentre. ¿Dónde estamos? Casi al final. Casi al final. Acá. Si marcáramos between, en todo caso la marcaríamos en rojo. Ay, le cambié el color.
¿sí? Porque, bueno, para decir que es una preposición, ¿sí? De las pocas preposiciones que tienen un significado fijo, ¿sí? Nosotros a principio de año dijimos, las preposiciones no tienen una traducción directa, ¿sí? Cada preposición, como recién vimos el to, ¿no? O sea, el in, el on, el at, pueden ser miles de cosas. En español las voy a traducir según cómo lo digo en español. Hay pocas, por ejemplo, between o without Sí, o with, que siempre quieren decir lo mismo. Between siempre es entre, no importa dónde aparezca. Entonces, en ese caso, eso sería lo que diríamos de between. Bien, bien. ¿alguno? Sí. ¿Ibas a preguntar algo? No, Ah, bien. ¿Alguna otra cosita que podamos marcar acá? Ahora vamos a analizar lo que vamos pintando, pero ¿qué más podemos pintar? Ahí hay un ING Hay un ing, bien, a ver. ¿Esta? de Non-offending. non sí. Bien, tenemos entonces acá un caso de ing. profe, otra Sí, frase verbal puede ser el otro una sí. vez. Otra frase verbal es para que lo encuentre. Are, esta. ¿Esta? Ajá. Bien, esa es otra frase verbal. ¿Hay algún conector? Quiero ponerlo más grande, pero ahí está. Porque no sé ustedes, pero yo no veo nada. ¿Encuentran algún conector acá? And, Ok, and sería un conector. Que siempre hay muchos, o suele haber muchos ands. ¿Algún otro? or, Or, bien. ¿Dónde está or? Acá. Ujú. Tengo uno un poco más, menos común, diga. O sea, es común, pero and y or son bien frecuentes. Pero después tengo, por ejemplo, because. mm, ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué más marcaría yo acá? Tengo those, que es un referente. Tengo most, ¿sí? Que a veces es comparativo superlativo, pero acá tiene un uso especial. ¿Qué más tengo? El because. El both a veces es conector, pero en este caso no es un determinante en un conector. Bueno, más o menos esto estaría bien marcar esto. Ahora, de frases nominales. ¿Hay alguna frase nominal interesante que sea más larga, ¿no? Que no sea 2 palabras. ¿Cuál podrían marcar acá? Por ejemplo, yo marcaría Child Sexual Abuse Survivors. ¿Sí? Porque esto es una frase nominal que, bueno, está bien que es un solo bloque, pero tiene bastantes palabras. Entonces, si yo tengo una frase nominal que es Child Sexual Abuse Survivors, ¿cuál es el núcleo en esa? ¿De dónde empiezo a leerla? ¿De qué hablo? ¿Del niño, del abuso, del sexo, del superviviente? ¿De qué hablo? Del abuso sexual. Pero ese es el núcleo. ¿De dónde lo empiezo a leer? de los supervivientes. Claro, el Supervivientes. sustantivo núcleo es siempre el último. Entonces Ah, estoy hablando acá de los supervivientes del abuso sexual infantil. ok. Sí, pero el foco está en survivors. Bien. Bien, vamos a analizar las que pintamos entonces.
Por ejemplo, la amarillita que me dijeron, non-offending. ¿Qué función cumple esa ing ahí? ¿Qué es non-offending? Non-offending viene del verbo offend. ¿Qué quiere decir el Sí. verbo offend? ¿Ofensivo? Verbo. Offend Ah, es ofender, ¿sí? sí. Ujú. Tiene que ver con la ofensa, ¿sí? Tiene que ver ofender. Ahora, Sí, sí. si dice non, por supuesto que va a ser, este prefijo me dice que es que no, es el opuesto. Sí. Pero ustedes cuando decidan cuál es la función que cumple esta ing, me van a decir cómo la podemos traducir. ¿Sí? Tiene que ver con eso, pero su traducción depende de cómo está funcionando esa palabra con ing. Entonces, en este caso, ¿qué función cumple? Premodificador. Adjetivo premodificador. Bien, entonces, esto es un bloque que empieza en T y termina en mother. Ver. ¿Sí? Entonces, Sí. non-offending es un adjetivo premodificador del sustantivo núcleo madre. Es decir, ¿qué sé yo de la madre? ¿Qué madre? ¿Cómo es la madre? Entonces, ¿cómo podemos traducir non-offending si está funcionando como premodificador? Venimos de, más o menos, tratemos de agarrar el hilo, ¿no? Dice, no sé qué cosa, inadecuada y comunicación entre la madre, tú, Me sale no ofensiva porque no sé cómo sería claro, no la palabra. ofensiva o que no, o digamos, la madre no ofensiva o la madre que no es el que atacó, o sea, sería la madre que no hizo ella, digamos, el abuso Sí. sexual, a eso se refiere, ¿no? Entonces, la madre no Ah, ofensiva o no ofensora puede ser también, ¿no? Es decir, no fue la madre la que abusó del claro. niño. ¿Sí? Entonces, fíjense que ustedes acá tienen, ¿sí? Otro bloque que sigue es, ahora vamos a ver el total, ¿no? Pero sería la comunicación entre la madre no ofensora y su de ella, ¿de quién? De la madre. Este her se refiere a la madre. Y su Sí. hija o hijo san ordot abusado. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de la comunicación que ocurre entre el niño abusado, ¿sí? Y su madre, aunque la madre no haya realizado el abuso. Bien, Ujú. entonces eso sería la función de la ing. Bien, ahora, a ver, analicemos y después vamos a la versión en español, la frase que marcaron, la frase verbal are raised. ¿Qué me pueden decir de esta? A ver, Fiorella, esta la elegiste vos. ¿Por qué? ¿Qué me Sí. dirías de are raised? No sé si está bien, Ujú. pero me parece que falta. No sé. Eh, pero siento que está como invertida, quizás es pasiva. Ajá, es pasiva, muy bien, porque ¿qué tenía que tener para que sea pasiva? Tiene que tener siempre un verbo be en Sí, alguno de los tiempos verbales y un verbo participio, had oído. ¿Sí? Entonces, por lo bien, tanto, are raised está bien, es voz pasiva. Bien, ¿qué más? ¿Es pasiva? ¿En qué tiempo verbal está? presente. Presente. ¿Sí? Esta es una frase verbal en voz pasiva presente. Bien, en el caso de most, que está pintadito ahí, ¿por qué lo pintamos a most? Ah, es comparación. Es super. ¿Es comparación o superlación? Bien, ¿qué era? ¿Comparación o superlativo? En general, cuando tenía most, era un Superlativo. superlativo, el comparativo era more. Sin embargo, ¿qué Bien. pasaba? ¿Qué pasaba cuando tengo most sin el de y está antes de un sustantivo? Espérate que estoy buscando el lapicito que no lo encuentro. Acá.
¿Sí? ¿Qué pasaba cuando yo tengo un caso de, porque el superlativo siempre es, por ejemplo, the most Sí. efficient, el más eficiente. Eso sería un típico caso de superlativo, ¿no? Tengo el más y el adjetivo, el más eficiente, el más relevante, el más importante. Pero en este caso, fíjate que no tiene de, arranca directamente con most, y lo que tiene al lado no es un adjetivo como eficiente, ni es un adverbio como rápidamente, sino que es un sustantivo. ¿Cómo leía cuando tenía most seguido de un sustantivo? Por ejemplo, most patients. ¿Cómo leía eso? ¿Te acordás? La mayoría, no. Claro. Cuando Sí. tengo most después, antes de un sustantivo, sí, esto es un caso, si bien most es una estructura que generalmente es comparativa, en este caso se traduce la mayoría de. Sí, entonces, en el ejemplo Bien. de acá que les pongo yo, sería la mayoría de los pacientes. Sí, en el caso uy, perdón, en el caso que tenemos en el texto, ¿qué sería? ¿La mayoría de qué? Los sobrevivientes de abusos sexuales infantiles. Exacto, la mayoría de los supervivientes o de los sobrevivientes del abuso sexual infantil. Bien, muy bien. Bien, entonces, acá por ejemplo ya tendríamos bastantes cosas analizadas. Pensemos cómo Ujú. sería la traducción en español del pedacito que está pintado de negro. ¿Cómo sería? La palabra mi está, milieux, capaz que no la conocen. ¿Sí? Esta palabra quiere decir entorno, ambiente. Ok. ¿Desde Children? Sí, desde el principio, desde la oración, sí. Arranco acá. Ok. Los niños aprenden modelos Muy bien. de Entonces, cómo relacionarse con otros bien, los niños aprenden modelos de cómo relacionarse con otros. basada en las interacciones con sus padres. Bien, basado en las interacciones con sus pares. No, con sus padres. Pares. Ah, sí, con sus Sí. padres. Ok. Y luego generalizan estos modelos. Bien. Y luego generalizan, que es otro verbo, aquellos modelos, ¿no? Ese those es un referente de qué? De los modelos, de cómo relacionarse con otros, ¿no? Aquellos Bien. modelos y luego generalizan aquellos modelos. Ahí no sé cómo es. Relaciones con pares. Claro, peers son los pares, ¿sí? Entonces, los niños aprenden modelos de cómo relacionarse con los otros basado en la interacción con sus padres. Y luego generalizan esos modelos, es decir, el modelo de interacción que tienen con los padres, generalizas a algo, ¿no? A la relación con sus pares. O sea, como que replican con los pares lo que hacen con los padres. Bien. Mm. ¿Cómo sigo? Donde dice most child sexual. Espera que le voy a abrir a la gata porque está volviendo loca. Ok. Bien. ¿Cómo seguimos desde most? A ver. Em, la mayoría de los sobrevivientes de abuso sexual infantil son criados. Sí, son criados en Ay, que era entornos.
entornos o ambientes. En entornos o en ambientes. con oportunidades limitadas Ujú, para aprender habilidades sociales, ujú. porque sus relaciones con ambos padres son inadecuadas Ujú. y la comunicación entre la madre no, ¿cómo era? No Ofensora. ofensiva, no No ofensora, sí, ofensora. Ujú. y su hijo abusado o hija, Claro, hijo o ay, hija abusado. es generalmente deficiente. Bien, muy bien. O sea, la comunicación entre ellos generalmente es deficiente. Bien, muy bien. Entonces, esta ya estaría analizada. A ver, vamos a mirar la que sigue, a ver si tiene algo interesante. Es this family. Bueno, todo este pedazo, a ver. Ok, Fijémonos ahí. Ahora quedaste vos. Daniela salió un ratito, así que quedaste vos bien. para pensar. Fíjate en esta que pinté acá, this family. A ver qué ves interesante para marcar. Puede que tenga Ok. todo o puede ser que tenga una de las estructuras interesantes, pero miremos, a ver. Mm. Acá debería haber un... Eh, el where en pasado, Bien. Este que está solito. Bien. Es una frase verbal en pasado. Simple, en pasado. Bien. most aparece otra vez, Bien. Most. Que en este caso, ¿cómo aparece? ¿Como un superlativo o como lo vimos antes? como un superlativo. Ajá, ok. ¿Y cómo sería? ¿Cómo lo vamos a leer al since, perdón, al most acá? Eh, no, aparece otra vez con la mayoría. Es la Eh, mayoría, sí. Es también, nada más que en vez de decir most adolescent girls, sí tiene una preposición, pero siguen siendo, pero no tienen E antes. Para que sea superlativo, así puro, puro, que se lee el más, no sé qué, tiene que tener el de antes. Sí, acá es la bien. mayoría de alguien. Bien. Had been repeatedly Bien. Es de esta frase verbal empieza en had y termina ¿dónde? and abused. En abused. Tiene en el medio repeatedly, que es como un intruso ese adverbio, pero toda la frase verbal empieza en had y termina en abused. Entonces, en la Bien. frase verbal, had been, olvidémonos del repeatedly, abused. ¿Es una Bien. frase verbal activa o pasiva? A ver. Han sido abusados. ¿Activa o no? ¿Qué tiene que tener para que sea pasiva? El be Be y y el qué más. participio. Bien. ¿Tiene be? ¿No? Sí. Been es be Ah, y tiene participio. Entonces, sí. had been abused es un caso de una voz pasiva. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora vamos a ver, siempre la pasiva voy a chequear si la puedo decir con C, ¿no? Entonces, esto es una voz pasiva. ¿En qué tiempo verbal está esta voz pasiva? Acordate que me lo dice siempre el primero, had. ¿Cuál es el tiempo Sí. verbal de had? Pasado. Pasado.
En este caso tengo pasado perfecto, pero es pasado, es había sido abusado o abusadas, porque habla de las niñas, de las chicas. Sí, entonces, cuando yo tengo una voz pasiva en la que si yo lo leo, digamos, literal, voy a decir, las niñas o las chicas habían sido abusadas repetidamente. Podría también decir se habían, ¿sí? Una cosa así. Puede usar el se si es voz pasiva, pero es habían sido abusadas. Fíjate que además acá te ayuda el by, porque este es un ejemplo de voz pasiva que expresa el agente, es decir, habían sido abusadas por alguien. ¿Sí? Bien. Te dice por quién. Bien. Entonces acá tenemos esa frase verbal. Bien, ¿qué más podemos identificar acá? Tiene unos conectores interesantes. Mm, ¿Since es conector? Since es un conector súper interesante. ¿Por qué? Porque ustedes generalmente relacionan a since con otro uso que es más común, que es el since, que quiere decir desde, ¿sí? Que se refiere al tiempo y que se usan los tiempos perfectos, desde. Pero en este caso no podría traducirlo como desde, porque está funcionando como conector. ¿De qué tipo, de qué grupo de conectores es since? ¿O a cuál se parece? Ay, no, no sé. ¿No te acordás? No Since me acuerdo. se puede traducir como ya que o dado que. ¿Sí? Es decir, lo que hago es lo mismo que haría con un because. Bien. Ok. ¿Sí? Entonces, since es un conector de causa-efecto, como because. Si yo te digo, llegué tarde porque perdí el colectivo, entonces ahí llegué tarde es el efecto, perdí el colectivo es la causa. Llegué tarde porque perdí el colectivo. Podría haberte dicho también, ya que perdí el colectivo, llegué tarde. O llegué tarde dado que perdí el colectivo. O sea, funciona con el mismo sentido o con la misma función, digamos, que because. Es causa-efecto y se traduce como dado que o ya que. Ese es el caso de since. Bien. Tengo dos conectores más. Mm, Besides. No, Bien, besides. ¿Qué tipo de conector era besides? no recuerdo los que los tengo acá. Adición. De adición. Besides es además, o sea, es un sinónimo de in addition o additionally, moreover, furthermore. Todos esos conectores suman, agregan, por eso son de adición, agregan ideas. ¿Sí? Entonces, dentro de esa categoría tengo besides, moreover, furthermore, as well as, hay un montón. Bien, y tengo uno más. Mm, ¿Ya lo pasamos? No. No, el otro es este, mirá. EG. Ah, ¿Por qué es interesante este? Porque a veces se lo confunden el EG con el I.E. EG se confunden con I.E. ¿Sí? Que son dos conectores que son abreviaturas que vienen del latín y que quieren decir cosas diferentes. En este caso, EG, ¿qué quiere decir? ¿Te acordás? Es un sinónimo de ¿cuál otro conector? no tengo idea.
Bien, este eje, ¿sí? Es una abreviatura de for example. E.g., exempli gratie, del latín, quiere decir for example. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean, que esto es muy común, no en el vocabulario oral, hablado, sino en el En los escrito. papers. Sí. Claro, los papers. Entonces, cuando vean EG, sí quiere decir for example, es un conector de ejemplificación. Pero a veces se lo confunden con IE, que también viene en latín, pero no me acuerdo de qué. ¿Qué quiere decir IE? ¿De este te acordás? Este quiere decir that is to say. Es decir. Si yo te digo, for example, estoy hablando de ejemplificación, ¿no? Este es obvio. ¿Sí? Te voy a dar Sí. ejemplos. Por ejemplo, el divorcio, la muerte, como dice ahí. That is to say quiere decir, es decir. O sea que es de explicación. Es un conector, la categoría es explicación. ¿Sí? Entonces, a ver si se me ocurre algún ejemplo. La víctima, es decir, el niño abusado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Te digo con otras palabras, y es como que parafrasea, es de explicación en el sentido que parafrasea o parafrasea o dice con otras palabras lo que te dije antes. Y entonces, si yo te digo la víctima, puedo aclarar I.E, es decir, el niño abusado. O el ofensor, es decir, el padre, si hubiese sido, ¿no? Esa es la función de IE, explicar. Bien. Bien, entonces estas son como, bueno, tiene varias cositas acá para marcar, pero esas son como, no pueden pasar por alto estas, si les tocara esta estructura. Después, por ejemplo, de frases nominales, no tiene tantas frases nominales interesantes, largas, por ahí podrían marcar, por ejemplo, the victims' families, en el sentido de que acá pueden hablar del apóstrofo S, ¿sí? Es un posesivo. Entonces, acá, por ejemplo, en esta podría ser esa porque tiene un posesivo, o esta que también tiene the parents education level, perdón, hasta acá. Sí, podría ser eso. Bien, a ver, ¿cómo vamos a leer esto en español? A ver cómo nos queda, a ver si podemos ahora analizarla. Estas características familiares Ujú. fueron especialmente notadas, destacadas. Sí, o notables en realidad sería, Notadas. porque termina en able, notables o destacables. Bien. Ay, no sé qué es sample. Sample es vocabulario que por ahí podría estar en rojo, es muestra. ¿Sí? Sample, en un estudio, en una investigación, es una muestra. Entonces, estas características familiares fueron especialmente notables en En nuestra, nuestra muestra, ya que la mayoría de aquellas o estas chicas ujú, adolescentes ujú. em, han sido abusadas repetidamente. Acordate que este es pasado, Ah, habían sido abusadas em, por un pariente cercano. Sí, no te olvides del repetidamente, porque Ah, el referente de estas características familiares, o sea, ¿cuáles son these family characteristics? Estas características familiares tiene que ver con lo que leímos antes, que la comunicación entre la madre y el niño abusado
no es deficiente, no hay comunicación, el chico no le puede contar a la madre, ¿no? Por eso, digamos, como consecuencia de estas características, el abuso ha sido repetido, o sea, repetidamente. Entonces, estas características familiares fueron especialmente notables en nuestra muestra, ya que la mayoría de estas chicas adolescentes había sido abusada repetidamente por un familiar relative pariente, ¿no? Un familiar cercano. Sí. Bien, y acá tenemos los ejemplos, a ver quiénes son los familiares. Father, Padre, padre, padrastro, hermano, padrastro, hermano hermana. y hermanastro, por ejemplo. Bien, Ujú. seguimos. Además, Ujú. em, la familia de la víctima, Bien, acordate que es las familias, esto está en plural, la víctima sí está en singular. Las familias de la víctima used to have es una estructura que no la vimos. Used to, suelen tener sí, es solían, acá está en pasado, ¿no? Used to es un hábito en pasado, solía, ¿sí? Solían tener, ¿qué cosa? un estatus socioeconómico bajo. Bien, un estatus o condición socioeconómica baja, ¿sí? La frase nominal sería esta. Bien, ¿qué más? Entonces, además, las familias de la víctima solían tener un estado socioeconómico bajo, ¿qué más? Em, los niveles de educación de los padres Ujú, tendían a ser bajos, ujú, la estructura familiar ujú, tendía a ser problemática, ujú. por ejemplo, divorcios o muerte de algún padre, Ujú. y ahí no sé si es hay o había, hay, Sí, en que realidad violencia. dice ahí, sí, está en presente, el texto estaba así, pero la lógica hubiese sido que esté en pasado, porque viene diciendo, ¿no? Solían tener tal cosa, tendían, bueno, pero acá estaba en presente. Pero es Bien, hay o había, violencia. bien, violencia doméstica. Bien, excelente. Bien. Daniela, ¿volviste ya? No sé si está Daniela, porque me avisó que salía 20 minutos. No, no debe estar. Bien, pintamos la que sigue, la sección que sigue. A ver en esta que encontramos. Mm, Tiene varias cosas. Tiene, tiene frases verbales interesantes, tiene conectores, referentes, ing. Tiene algunas palabras de vocabulario que podríamos pintar de rojo. em, Dale es referente. Bien, their es referente, o sea, cuando dice sus relaciones o su Sí, relación, ¿a quién se refiere? O sea, es un referente, tengo que mirar a quién se refiere. Sus sí. relaciones son las de que dijimos, o sea, siempre el referente está antes, ¿no? Estábamos hablando de la relación entre los niños o niñas abusadas y los padres. Bien, Ujú. bien, entonces ese lo podríamos pintar. ¿Qué más?
Relating. Bien. Relating, acá no lo veía. Relating, bien, es un caso de ING. ¿Cuál? ¿Qué caso de ING es relating? No sé. A ver. Más allá de cómo lo podamos traducir, porque acá hay más de una posibilidad. Pero a simple vista, digamos, ¿qué me dice? Sustantivo no. No, porque para que sea sustantivo núcleo sería un solo bloque de lectura, pero el sustantivo núcleo es relation, relación, por ejemplo. Fíjate que acá, a simple vista, me doy cuenta que a veces no es lo que parece, pero en este caso sí. Es preposición más ing. Siempre que tengo una preposición más ing, voy a sospechar. A veces justo después de la preposición puedo tener un sustantivo núcleo, ¿sí? Pero Mm, cuando tengo una preposición más ing, voy a sospechar o voy a tener como primera hipótesis que es esa la función. ¿Y cómo traduzco al español los casos de preposición más ing? Tengo dos posibilidades. en infinitivo. Una es preposición más infinitivo y en Sí. algunos casos se puede traducir de otra manera. Justo en este caso no queda muy bien, pero... Sí, la otra posibilidad, la más común es una preposición que puede ser la misma o puede ser otra en español, ¿no? Preposición más Ujú. infinitivo y otra posibilidad es usar un sustantivo, preposición más un sustantivo. Capaz que acá no nos queda bien, pero en otros casos puede quedar bien. Ok. Y ahora, cuando hagamos la versión en español, vamos a ver cómo nos queda. Bien, o sea que esta función de ing corresponde a preposición más ing. Bien. ¿Qué más podemos marcar acá? Em, moreover, que Bien, moreover. ¿Qué tipo de conector es moreover? también de edición. También de adición. Además, es como besides, pero un poco más formal. Bien. Ok. ¿Qué más podemos marcar? El can Ujú. ¿Desde can hasta dónde? hasta condicionado. Mm, mm. Esta frase, la frase verbal es can generate. Ah, Condition, que termina con ed, corresponde a la frase nominal que está después. Es un ah, premodificador condicionado, ¿sí? Como el miedo condicionado, por ejemplo, ¿no? Está premodificando el sustantivo núcleo. O sea que acá la frase verbal es solamente can generate. Esta frase verbal, can generate, ¿en qué tiempo verbal está? presente. Bueno, Presente, porque el que me dice el tiempo siempre es el primero. Can es ok. presente. ¿Es una frase verbal activa o pasiva? Activa. Activa. No tiene be, no tiene participio. Bien, buenísimo. Mm, Yo acá marcaría, por ejemplo, palabras como maltreated. Esperen que como maltreated y como withdrawal, sí, como palabras de vocabulario para analizar, por ejemplo, ¿no? Porque en estas palabras ustedes podrían analizar, perdón, la formación de la palabra, ¿no? Por ejemplo, maltreated. ¿Sí? ¿Qué pueden decir de maltreated? Bueno, de esta pueden decir que esta palabra viene de la raíz del verbo treat, ¿no? Esa es la raíz, tratar, que tiene el prefijo mal, es decir, que cuando le agrego el prefijo mal, quiere decir que hay algo que, bueno, que está mal hecho. Y la ed, el sufijo ed, me dice que esto es un adjetivo.
Sí, entonces, si treat es tratar, y al agregarle ed la convierto en un adjetivo, voy a decir tratado. Pero si yo le agregué el prefijo mal, que podría haber sido mis, que es un sinónimo, maltratado. ¿Sí? Si bien la palabra a ustedes generalmente no les trae ningún problema, porque es transparente, se dan cuenta que es maltratado, de todas maneras, es una palabra interesante para analizar su formación, porque tiene prefijo y tiene sufijo. ¿Sí? Lo mismo con la palabra withdrawal, ¿sí? Que es una palabra que puede ser un poco más, que es más complicada, digamos, pero por ejemplo, si termina en al, ¿sí? En este caso, la terminación al, el sufijo al, a veces corresponde a adjetivo y a veces corresponde a sustantivo. ¿Sí? Por ejemplo, hospital es un sustantivo, en cambio, ilegal es un adjetivo. ¿Sí? Entonces acá tendría que ver qué función cumple en esta oración esta palabra terminada en ao. Sí, viene del verbo withdraw, que quiere decir retirar o sacar. Sí, pero en este caso tiene un significado específico. Bien. Bien, entonces, bueno, creo que con esto ya tenemos casi todas las estructuras más interesantes marcaditas. Ah, no marcamos ni una frase nominal. A ver. Bueno, abusive family practices sería una frase nominal. Esta, condition, fear and anxiety, sería otra. Bien, a ver, ¿cómo nos quedaría esto en español? En el contexto de sus relaciones, Bien, en el contexto de sus relaciones, ¿sí? los niños maltratados Ujú, tienden a crear ujú, modelos negativos de ujú. sí mismos De sí mismos o de ellos mismos, bien. ¿Y qué más? O sea, tienden a crear modelos negativos de ellos mismos y de los y otros. de los otros, exacto, y de otros, ¿no? O sea, en este Sí. contexto, en el contexto de sus relaciones, los niños maltratados tienden a crear modelos negativos de sí mismos y de los otros. Sí, Que bueno, contribuyen, bien, sí, perdón. Todo esto sería una frase nominal, en realidad, ¿no? Si yo lo pienso, porque todo está hablando de modelos negativos. ¿Qué modelos? De ellos mismos y de otros. ¿Y qué más sé de los modelos? Que contribuyen, ta. Todo esto sería una frase nominal, pero en este caso es una frase nominal con posmodificación. Que contribuyen es un posmodificador. Bien, bien. seguimos. ¿Que contribuyen a qué? Que contribuyen a las dificultades, Ujú. su experiencia. ¿Ahí hay algo, una coma o Ahí, algo? ajá, ahí sería. Para que tengo a alguien en sala de espera que me parece que no es nuestro. Bien, a ver, acá, ojo porque experience es un verbo, ¿sí? No es Ah, experiencia, es una frase de verbal. experiencia. Entonces, tal vez acá podríamos conectarlo con un qué, ¿sí? Sería que contribuyen a las dificultades que, hola Liliana, me parece que vos venís a inglés de psicología. No, estás muteada, no te escucho, Liliana. Oh, no, Hola. yo vengo al taller Ah, ahora, de... de propósito, no sé Entonces, cuánto. bueno, Bien. entonces espero. Sí, o sea, Salgo. sí, es en otra sala, no sé bien cómo es, porque
yo tengo esta sala reservada de la Facultad de Lenguas y recién me puso un aviso. En un rato empieza el taller de no sé cuánto, de propósito. Yo digo, no me avisaron. Así que si querés, desconectate, yo voy a preguntar en la Facultad de Lenguas a ver si es esta sala o es otra, ¿dale? Porque me mandaron el link. Sí, sí, Ese link me mandaron. sí, Y sí. primero nos habían dicho que era a las 10 de la mañana y nos mandaron así que es 9:30. Pero yo salgo y Dale, dale, dale. Yo ahí mientras les escribo, gracias. Espérenme un cachito, chicas, que voy a escribir Y no hay problema. a la facultad. ¿Se acuerdan que la otra vez nos pasó lo mismo? Facultad. eh, Bien, seguimos antes de que nos echen de la sala. Entonces, Sí. Entonces veníamos, me perdí. Ahí estábamos. Que contribuyen, dijimos así, a las dificultades que ellos experimentan, sería, ¿no? Acá le toca agregar un qué para enganchar, pero es importante Bien. reconocer que experience funciona como verbo. Entonces, en el contexto de sus relaciones, los niños maltratados tienden a crear modelos negativos de ellos mismos y de los otros que contribuyen a las dificultades que ellos experimentan. ¿Cómo sigo ahí? En relación a En sus a sus relación, pares. sí, puede ser en relación o al relacionarse, una cosa así, ¿no es cierto? Sería, experimentan en la relación o al relacionarse con qué? Que eran their peers, Sus pares. sus pares, perfecto. ¿Cómo seguimos? Moreover, además, no sé, Además, las prácticas, eh, además las prácticas familiares abusivas bien, además, las prácticas familiares abusivas, pueden generar ujú, ansiedad y miedo condicionado, bien, ansiedad y miedo condicionado, muy bien. las cuales o lo cual Sí. puede convertirse Ujú. Bueno, acá la frase sería can become generalized. En este caso sí, la ed, no como acá que nos quedó afuera, ¿no? Porque en este caso era miedo condicionado, era un premodificador. Pero acá, can become generalized, todo junto, es una frase verbal. Es decir, puede generar ansiedad y miedo condicionado, los cuales pueden volverse generalizados o pueden hacerse generalizados o pueden generalizarse. ¿Y qué más? Porque result es otro verbo. Y es un verbo, acuérdense que cuando tienen un and que conecta un verbo con el otro, los dos verbos, and o también puede ser or, los dos verbos vienen de la mano del mismo modal, si hubiera. Entonces pueden volverse generalizado o hacerse generalizado y resultar, es decir, y también pueden resultar ¿en qué? en evitación social Evitación social. En evitación social, ¿y qué más? y acá no sé, comportamientos
evitativo. Comportamientos o conductas, sí, sería de privación o de retiro, es decir, se encierran en sí mismos. ¿Sí? ¿Te acordás que Claro. dijimos que withdraw es retirar o sacar? Sí, Sí. pero una conducta de withdrawal sería una conducta de retiro, de aislamiento, podemos decir, ¿no? Es como que se retiran de la sociedad y se encierran en ellos mismos, los niños Claro. con esta situación, digamos. Bien. Bien, buenísimo. Bien, ¿preguntas de esta oración? No. Bien, bueno, estuvo muy bien. Bien, ¿hacemos una más? Bueno, Bueno, entonces la que sigue sería. Ay, esperen que pinté cualquier cosa. Finally. Hasta acá podemos hacer. A ver, esta que tiene. Desde finally. Esperen que mientras yo sigo. Mientras miran y buscan estructuras interesantes, vuelvo a escribir al grupo porque tengo mucha gente en sala de espera que sé que no son de acá, son del taller ese. ok. Mm. Ahí vengo, denme un minuto que voy a resolver esta situación. Mientras tanto, entonces, traten de identificar todas las estructuras interesantes que puedan y si yo no llegué de hablar por teléfono, vayan pensando la traducción, que ahí vengo. Ok.
Bueno, a ver, vamos a hacer porque vamos a tener que dejar la sala a las 10, porque hay una actividad especial de la Facultad de Lenguas y les dieron nuestra sala. Entonces, a ver, hacemos y después yo igual les voy a subir este mismo texto pintado con todo lo que podrían, no quiere decir que ustedes tengan que pintar todo, ¿no? Pero yo les voy a subir el texto pintado con todo lo que podrían haber elegido. Entonces, Ok. a ver, en el que está en negrita acá, ¿qué Eh, Puse encontramos? has, between, where, Para, by. para. Desde has, ¿me dijiste? Sí, ¿Este solito o algún otro? ese solito. Ese solito. Bien, has. ¿Qué más? Between. Between, ¿como qué lo pinto? ¿Qué color le pongo? Yo lo puse como rojo porque lo habíamos puesto Bien, como rojo. Bien. Porque es una preposición, no es un conector. Bien, ¿qué sí. más? Where. Where. Bien. ¿Qué más? Y acá lo marqué, pero no sé qué función estaría cumpliendo. El as. El as. ¿Dónde está? Acá. Bueno, lo podemos pintar en rojo. Y ahora vemos cuál de los casos de as es. Bien. Y Tiene también conectores interesantes. by. Sí, ay, no sería un conector. Ok. Conectores. Conectores tenemos El Finder, que sigue el. Sí. sí, este es uno. ¿Y cuál otro? El que sigue el where es. Bien, Due to, este es un conector interesante. Finally es fácil, Due to es otro conector interesante. Bien. ¿Algo más? No, no veo nada. Bien, bueno, otra cosa interesante para marcar sería is accompanied, ¿sí? Que tiene el often como ahí en el medio, como un intruso, pero la frase verbal es is accompanied. ¿Sí? O sea, ¿qué tipo de frase verbal es si es is accompanied? ¿Qué sería? Pasiva. Pasiva, muy bien. Tengo el verbo be y tengo had oído en el último verbo accompanied. Es una frase verbal en voz pasiva de que Presente. presente. Bien, bien. A ver, por ejemplo, tengo un caso de ING. ¿Qué caso de ING sería este? Ay, no sé, lo marqué, pero no lo quería decir porque no sé qué caso es. Daniela, ¿vos ya volviste? ¿Qué caso de ING sería este? Hay una preposición antes. Bien, es el caso de preposición más ING. Ese es el caso. ¿Para qué me Bien. sirve saber que es un caso de preposición más ING? ¿Cómo lo voy a traducir? Va a ser ir. Ah, muy Sería bien. determinar. Preposición más ir. Muy bien. Bien, y después tengo, a ver, una frase nominal que podría ser esta. Community, bueno, incluso podemos tomar como que siguiera hasta acá toda la frase nominal, pero que luego la vamos a dividir en bloques. ¿Sí? Tengo esta frase nominal empieza en y termina ¿dónde? O sea, el primer bloque empieza en y termina ¿dónde? Efecto. En efecto. Bien, en efecto. Ese es un bloque. ¿Dónde empieza el próximo bloque? Y las dos Bien, palabras siguientes. las dos palabras siguientes y el otro bloque es las últimas. Y, sí, tal punto. Bien.
Bien, entonces ahí tenemos casi todo ya marcadito. ¿Cómo vamos a traducir ahí donde empieza finally? Finalmente, Finalmente, el presente estudio ujú, algunas limitaciones. sí. eh, ¿Y el has, cómo lo dijeron? El presente, finalmente, el presente estudio ¿Tiene? ¿Tiene? tiene, ¿Y qué es relativas? No. sí, relativas, tiene algunas limitaciones relacionadas con o relativas a, todo esto también es un bloque, es una frase nominal que tiene más de un bloque, ¿no? Estoy hablando de limitaciones. ¿Qué limitaciones? Las que están relacionadas a algo. ¿Sí? Entonces acá Hola. tendríamos un bloque y luego tendríamos otro. Entonces, el presente estudio tiene algunas limitaciones relacionadas a qué. A la imposibilidad de determinar. Ujú. eh, Ay, qué era bueno. Header es un conector. Ujú. Sí, Sí, no. claro, es un conector de condición. ¿Sí? Sí, y es una condición. Entonces, finalmente el presente estudio tiene algunas limitaciones relacionadas a la imposibilidad de determinar si, sí Las que. diferencias entre los grupos. Fueron debido a la presencia de Sí, de child abuso sexual abuse, ¿se acuerdan? A la presencia de abuso sexual infantil. o al efecto acumulativo de Diferen- adversidades tempranas Ujú. o síntomas. De estrés postraumático sería eso. Ujú. Ujú. Como se ha mencionado, el abuso sexual infantil Ujú. eh, es a menudo acompañado. Bien, como se ha mencionado, entonces el caso de AS acá es cómo. Como se ha mencionado, el abuso sexual infantil es a menudo acompañado o a menudo se acompaña o está frecuentemente acompañado por. Otras formas de abuso infantil y estresores ambientales. Muy bien, excelente. Bien, em, chicas, ¿algo más que quieran preguntar o aprovechar ahí hasta las 10 que tenemos que dejar la sala? Sí, acá en lo que sigue van a tener un montón de cosas también, conectores. Profe, Tenemos preguntas previas a ¿Cómo? ¿Cómo? nuestra presentación del trabajo es virtual. Sí, sí, ustedes se anotaron para el jueves, es virtual. Sí. Sí, Eh, te- ¿Podemos ir consultando previamente si vamos bien? sí, por supuesto. Yo les puse Ah, en una plaquita la clase pasada y en la de hoy la volví a agregar todos los, ujú, espera que dejo de compartir pantalla, todas las opciones que tienen para consultas, ¿sí? Ahí te las muestro. bien. Entonces tienen, acá, ¿sí? Tienen uy, perdón. Para consulta, bueno, tenían el martes 31, el jueves, hoy, digamos, durante la clase o a partir de las 10:30, pero acá si alguien se quiere conectar a consulta a partir de las 10:30, vamos a tener que buscarnos otro link y van a tener también la posibilidad de consultar el martes 14, yo voy a estar en mesa Bien. de examen,
pero durante la mesa de examen va a estar complicado porque son orales, pero a partir de las 10:30, 11, va a depender de la cantidad de estudiantes que hayan. A partir de las 10:30, 11 pueden hacer consultas presenciales o virtuales. ¿Sí? Y después de eso, porque la semana que viene, acuérdense que yo no voy a estar, pero de todas maneras, la semana que viene, que yo no voy a estar, la profe Berni tiene muchos horarios, o sea, tiene de martes y jueves en su link de Meet, ahí ella atiende consultas, y atiende consultas también de psicología, no solamente de educación. ¿Sí? Entonces, Bárbaro. la semana que viene se pueden conectar al link de Berni, que de hecho Berni va a estar en las presentaciones orales de ustedes, va a estar Berni también, que ella es la jefa de cátedra. Así que pueden tranquilamente preguntarle a ella la semana que viene. Bueno. Buenísimo. Bien, entonces Fiorella, ¿tenés alguna otra consulta vos? No. No, ok. Daniela, en tu caso, ¿alguna otra consulta? No, justo le quería consultar ahí, finalmente, es un conector, porque me estoy buscando mis Sí, anotaciones. finally es un Correcto. conector de secuencia. Acuérdense que todo lo que me explica como la secuencia o el orden cronológico son conectores. Primero tal cosa, luego tal otra, finalmente tal cosa. Son conectores de secuencia. ¿Sí? Me dicen en qué orden Ok. pasa algo. Daniela, vos que tenés un cuadernillo anterior, fíjate, vos te pudiste agregar al grupo de Facebook, ¿no es cierto? Porque por eso te conectaste hoy, ¿o no? Busco el cuadernillo nuevo. Claro, eso. No hace falta que te imprimas el cuadernillo nuevo, ¿no? Pero fíjate que en el cuadernillo nuevo tienen una parte que es de conectores y tienen dos formas de verlos. Los tienen ordenados por categoría, ¿sí? Es decir, estos conectores me muestran esta función y a continuación tienen una lista de conectores en orden alfabético. El conector en orden alfabético les sirve como un glosario para ver cómo lo traduzco, pero no les sirve para saber qué función cumple. Ese lo tienen en el cuadrito anterior. Claro. Bien. Bueno, gracias. Bueno, chicas, ¿alguna otra consulta? No. Bueno, entonces yo ahora me voy a desconectar de esta sala porque la necesitan, pero me voy a quedar, digamos, atenta. Si quieren me pueden escribir y ahí si les surge alguna duda o están trabajando ahora con los textos, ahí seguimos por otro medio, ¿sí? Ok. Bueno, chau chicas, Bueno, nos vemos. chao. Muchas gracias. Nos vemos.